Un cariñoso saludo al pueblo salvadoreño, mi pueblo. Desde el inicio de la conquista se ha manipulado la verdad cambiando la historia y luego lograr la dirección de los individuos y el manejo de la sociedad. Muchas veces la aparente verdad se produce por una mentira permanentemente mantenida o por esa media verdad hábilmente entretejida y brillantemente presentada. Así vemos cómo se potencializan defectos de personas a las que se pretende destruir, o se sobredimensionan los hechos, o se hacen supuestos análisis legales o científicos aparentemente profundos, que con el más pequeño análisis se puede percatar que son tremendamente superficiales. O se repite permanente la misma noticia, o las mismas fotos. Un caso pintoresco de los muchos que pueden mencionarse lo constituye el fotomontaje periodístico del daño en el arrecife de Los Cóbanos por un empresario a quien se deseaba destruir, con una campaña masiva dirigida por un periódico de gran circulación hace aproximadamente 5 años, donde se publicaba una foto de aparente destrucción del arrecife utilizando un fotomontaje periodístico repetitivo en posiciones destacadas durante muchos días, incluso en la portada. La foto a full color lo constituía una serie de diferentes especies marinas unidas en representación individual. Un caracolito, una estrellita de mar, un pescadito, una jaiba al revés, etcétera, todos unidos y fotografiados por medio del zoom. La foto fue publicada decenas de veces, incluyendo el nombre del supuesto culpable de destruir el arrecife, cuando solo lo había arañado. Nunca anteriormente se había hablado de ello, ni siquiera señalando a empresas y personas particulares que habían dañado el arrecife cientos y hasta miles de veces más. No se dijo en ese momento la frase de que si nos equivocamos en el pasado, no significa que debemos equivocarnos de nuevo, porque todavía no se había hecho famosa. Se le dio que había una serie de personas para manifestar una conciencia ecológica real, pero cuya participación normal había estado vedada en los medios, a no ser que, como en ese momento, se necesiten utilizarlos. Se forma así una conciencia nacional contraria al infractor, cuyo daño ecológico había sido potencializado. Defenderlo era así tarea difícil, porque no solo los alineados, sino también los buenos habían sido puestos en contra. Lo inaudito es que a los meses un hotel contiguo destruyó cientos de veces más el arrecife usando dinamita y formó un excelente playa artificial de 1 kilómetro de largo de arena blanca, y utilizando los despojos del coral, porque fue bastante destruido, hizo una piscina salina con ellos. Y nadie se dio por enterado, y todavía muchos no lo saben. Los alineados no hablaron, ya que los dueños del hotel no estaban en su lista negra, y a los buenos no se les permitió hablar esta vez, y las páginas del periódico fueron de nuevo vedadas para ellos. Ahí sí se pudo volver a equivocarse, y esto será prohibido cada vez que un contrario pretenda hacer un daño al arrecife, aunque sea muchísimo menor. El problema no sería trascendente si tan solo se tratara de un caso aislado, pero es el proceder pasado y presente con tendencia a hacerlo también e incluso incrementarse en el futuro de todo el acontecer nacional. Por otro lado, se defienden personas, se toleran actos de corrupción evidentes, se ocultan noticias, se protegen empresas e individuos muchas veces, y también el olvido es el premio a las acciones negativas de ellos. ¿De quiénes? De los protegidos, y luego nadie habla más de ello. Señalamiento excesivo por un lado y tolerancia extrema por el otro. Como ya lo dijimos en un programa anterior de Aclarando Conceptos, en nuestro país, en nuestro querido país, no importa lo que se haga, sino que quién lo haga. Como un consejo, el estimado teleaudiente y el usuario de las redes sociales tiene que ser un oyente y un vidente crítico y analizar todos los contenidos, incluyendo los de nuestro programa. El lector de los medios escritos deberá leer todo el contenido, no solo los titulares. Después de acostumbrarse a pensar, escudriñar, analizar y resolver, llegará a muchas reflexiones lógicas y se estará en la verdad o cerca de ella, y se dará cuenta de los engaños pasados. La verdad os hará libre, dijo Jesús en el Evangelio de Juan. En esta disyuntiva humana tenemos que tomar partido haciendo valer la verdad, fomentar el espíritu de veracidad,
buscar incesantemente la verdad y servirle a ella en lugar de rendir tributo al oportunismo, a la traición, al egoísmo, a la vanidad, incluyendo la de aparecer en los medios normalmente vedados, a la ambición desmedida y a la envidia. No hay ninguna cultura que haya dicho que la mentira es mejor que la verdad, o la cobardía que el valor, o la envidia que la caridad, o el egoísmo que la humildad, o la lealtad que la traición. Sin embargo, hay actuaciones donde las negatividades se ponderan y aplauden, y lo vemos constantemente, aunque a veces no nos percatemos de ello. El envidioso considera y sufre por ello que otro no merece los bienes que posee o sus triunfos o sus reconocimientos. La envidia definida como la tristeza por el bienestar de otro. El envidioso es así más desdichado que malo. Nadie se enorgullece por ser envidioso, pero ahora se ha inventado una nueva definición. Te envidio bien, te tengo una envidia sana. Eso no existe. La envidia siempre es insana y negativa. ¿Para qué confundir conceptos? La traición es repudiable. El traidor en su potencia está rodeado de una aureola de hipocresía. 3 son sus características. Cuando habla, miente. Cuando promete, no cumple. Y cuando confías en él, te traiciona. La libertad y la verdad que mencionamos anteriormente se encuentran indisolublemente ligadas a la justicia, que es la virtud que inclina a dar a cada uno lo que le pertenece o merece en calidad y cantidad, y a la igualdad, principio que reconoce a todos los ciudadanos la misma capacidad para los mismos derechos, y hermanadas con el amor y sus variadas manifestaciones: caridad, humanismo, altruismo, solidaridad, fraternidad. Sin embargo, el ser humano goza muchas veces más haciendo un daño a un tercero que un bien a sí mismo. Ya desde la Edad Media se afirmaba: es peor que el que no tiene amigos, el que no tiene enemigos, porque no tiene nada que lo envidien, ni fama, ni fortuna, ni prestigio, ni inteligencia, ni salud. Hay personas que son exitosas a pesar de las adversidades de la vida, que soportan calumnias, señalamientos, traiciones, injusticias y siguen triunfando. Ralph Waldo Emerson ya lo decía: reír a menudo y amar mucho, ganar el respeto de las personas inteligentes y el afecto de la juventud, ganar la aprobación de los sectores honestos, soportar traiciones, apreciar la belleza, encontrar lo mejor en nosotros, dar uno de sí, dejar el mundo un poco mejor, ya sea por un pequeño detalle o por una condición social redimida, haber actuado con entusiasmo, saber que una vida ha respirado con mayor facilidad porque un individuo o un grupo han existido. Esto significa haber tenido éxito. Aunque la mentira triunfe al principio, la verdad terminará destrozándolo. Bien lo dice el sabio refranero popular: la mentira tiene patas cortas y la verdad siempre la alcanza. Y en los 4 evangelios de Cristo se menciona proféticamente que no hay nada oculto que tarde o temprano no salga a la luz y no sea totalmente revelado. Vivimos en un mundo tremendamente complicado, y eso cualquiera puede sentirlo. Se ve, se oye, se piensa, se palpa, se siente. Al decir esto pensamos inmediatamente en el mundo exterior que nos rodea, pero nos olvidamos que por más complicado que se encuentre en nuestro entorno, todavía es mucho más complicado nuestro mundo interior, la mente humana. Cada cabeza es un mundo, nos dice elocuentemente el sabio refranero popular, y de esa forma la diversidad de pensar es tan extensa como el número de habitantes que tiene nuestro planeta. Y lo peor es que no sabemos administrar nuestras diferencias. Hay defectos, potencializados como virtudes. Uno de ellos es insistir en la superioridad de algunas razas. Da risa ver a un criollo, último de la clase, sentirse superior a un mestizo, turco o chino, que lo supera con creces e incluso puede ser el mejor de la clase solo porque el criollo tiene la piel más blanca. La hipótesis de las razas superiores está basada en el desarrollo actual de los pueblos, olvidándose que todos han tenido su inicio, desarrollo, apogeo y decadencia. Si analizamos un punto tangencial de su historia, el planteamiento puede tener algo de lógica, pero esta se desvirtúa inmediatamente al analizar el ciclo natural de toda la historia humana. Los pueblos africanos, por ejemplo, tuvieron grandes civilizaciones cuando Europa estaba sumida en la barbarie. Los pueblos originarios de América son depositarios de una amplia cultura, la cual fue pisoteada, parcialmente destruida y parte de ella oculta. Los árabes fueron 2 veces maestros de Europa. En la Edad Antigua, pueblos semitas originarios de Arabia culturizaron inicialmente a Grecia, cuna de la civilización europea. En la Edad Media, pueblos árabes propiamente dichos culturizaron nuevamente Europa, sentando las bases de lo que luego se llamó el Renacimiento europeo.
El clasismo es otro concepto estrecho. Establece un sistema de valores no por lo que se es, sino por lo que se tiene. Esto se complica aún más cuando se diferencia a las personas por sus orígenes reales, muchas veces supuestos y siempre sin mérito alguno. Debe puntualizarse que los privilegios hereditarios que nuestro país desconoce constitucionalmente, en otras latitudes se aceptan sin discusión. Reyes, príncipes, princesas, condes, marqueses, duques, varones y cuantos títulos de nobleza decreciente se dispone. No dudamos que hay nobles de gran valor, pero hay también en ellos idiotas cuasi perfectos. Y lo mismo podemos decir de los ciudadanos comunes, como le llaman por allá, o de los ordinarios, como los llaman acá. La intolerancia religiosa es un factor tremendamente común, existente sobre todo en las personas más obcecadas y necias de todas las religiones. Por lo común, tremendamente ignorantes, se dejan esquilmar por algunos dirigentes aprovechados que hacen no solo su agosto con ellos, sino todo el año, a cambio de promesas imposibles de comprobar o de realidades virtuales. Desde una perspectiva tolerante debemos aceptar que están en su derecho, ya que embaucados o no, lo hacen voluntariamente y ellos son dueños de su patrimonio y libres de pensar como quieran, aunque debemos orar por ellos. Están en la peor escala del conocimiento. No saben y no saben que no saben. Otro comportamiento despectivo es el machismo, donde se degrada a la mujer en una condición de inferioridad injusta e intolerable. A pesar de ese machismo generalizado, en nuestro país el 78% de los hogares están constituidos por un claro matriarcado. Es la mujer madre, la mujer esposa, la mujer hija, la mujer hermana, la mujer sola, ya que muchas veces el padre no aparece o bien este es irresponsable o responsable a medias. El problema de los anteriores defectos es que estos se ponderan como virtudes, manipulando la verdad a través del poder mediático e histórico. Hoy la gente conversa acerca de muchas cosas: los peligros de la guerra y los frecuentes conflictos, la contaminación de la atmósfera y los mares, el hambre, la violencia y la delincuencia, el desempleo, la carestía en la vida, el constante deterioro de los valores morales, etc. Por consiguiente, muchas otras preocupaciones e inquietudes han ocupado un lugar preponderante en dichas conversaciones. La paz, la satisfacción humana, la ecología, la justicia, la tolerancia, el diálogo, etc. Lamentablemente, a pesar de algunas prometedoras precauciones, aquellos que deben tratar de resolver estas cuestiones tienden a hacerlo buscando más maneras de conquistar y controlar la naturaleza y a los países y produciendo armas letales. Material obsceno y violento a su vez se propaga en los medios de comunicación, los cuales se encuentran subsidiados, especialmente en los medios escritos. Y la proliferación de mentiras y sobre todo medias verdades, que son peor que la mentira, son comunes. Todas las religiones del humanismo y la moral prescriben el amor, la compasión, la tolerancia y el perdón. El amor es el elemento más esencial de una persona, un gran poder que puede resistir y vencer cualquier fuerza. El amor eleva a cada alma que la prepara para el viaje a la eternidad. El altruismo, un sentimiento humano elevado, genera amor. Aquel que comparte en mayor medida este amor es el héroe más grande de la humanidad, alguien que se deshace de cualquier sentimiento personal de odio o rencor. Hay que perdonar, pero no debemos olvidar. Si nos olvidamos, llegará el momento más temprano que tarde que nos lo hagan de nuevo. Deberíamos ignorar las faltas de los demás, respetar diferentes ideas y perdonar lo que es perdonable. Pero Dios está de más justicia. No podemos perdonar al agresor, que en lugar de cambiar pretende seguir agrediéndonos permanentemente, incluso con más fuerza, y que no da muestras de un arrepentimiento sincero ni propósito de enmienda. Que no se confunda nuestra bondad con cobardía. El Maestro Jesús nos enseñó a presentar una vez la otra mejilla, no enseñarla siempre. La tolerancia es el más primordial elemento que integra junto con otros los sistemas morales y una importantísima fuente de disciplina y virtud espiritual. Hay un desierto en nuestro interior para hacerlo florecer. El mejor cambio y el mayor está dentro de nosotros mismos. Antes de cambiar a los demás, debemos cambiar primero nosotros mismos. Esta es la principal lucha, el cambio interior. Como bien dijo el sabio refranero popular, a grandes males, grandes remedios. La ciencia lo explica de otro modo utilizando la ley de los opuestos. A cada acción se opone una reacción de igual intensidad pero de sentido contrario, esto es, a grandes negatividades, grandes soluciones. El odio y el amor, como todos los opuestos, están juntos y solo existe entre ellos una pequeña línea divisoria.
El cantante no está equivocado al decir que tan solo se odia lo querido. De esta forma, las negatividades de nuestro país y de nuestro pueblo pueden transmutarse. La fuerza de los problemas puede ser la fuerza de las soluciones. Dicho de manera religiosa, transformar nuestros pecados en virtudes, con la misma intensidad pero de sentido contrario. Somos responsables ante las generaciones futuras de la clase de país que les entregaremos. Somos responsables ante Dios y ante la patria de nuestro comportamiento individual, el cual sumado da la conciencia colectiva. El mensaje que cada uno cambie o al menos trate de cambiar positivamente. Séneca nos dio la clave. Vive con los hombres como si Dios te mirase. Habla con Dios como si los hombres te oyesen. Por otro lado, tenemos que ser solidarios con nuestros prójimos. No es malo tener dinero, lo malo es atesorarlo y no dispensarlo en el camino de Dios. Si lo más importante es amar a Dios sobre todas las cosas, esto no es suficiente si no se complementa con y a nuestro prójimo como a nosotros mismos por amor a Dios. Así nos lo enseñó Jesucristo, el Maestro de Galilea, el Verbo encarnado de Dios. Que la paz, las bendiciones y la misericordia del único Dios, el Dios de todos, todos y todas, se derrame sobre todos nosotros. Amén.